Buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Pasanini, de profesión química. Soy doctora en química, soy de Santiago del Estero, trabajo en la Universidad Nacional y también soy investigadora adjunto en el CONICET. Y hoy les voy a contar acerca de las tantas aplicaciones que tiene la nanotecnología en relación al medio ambiente. En particular, a la detección de compuestos que tienen cierto impacto negativo en el ambiente. En Santiago del Estero tenemos dos problemáticas ambientales muy importantes. Una de ellas está asociada a la contaminación de aguas subterráneas por arsénico, que es una problemática a nivel mundial. De hecho, afecta esta problemática a alrededor de 226 millones de personas. Argentina, nuestro país, es uno de los 120 países, de hecho está en el ranking, está en el 6º lugar de los 120 países más afectados por esta problemática. Aquí tienen un mapa, les presento un mapa, donde en rojo están señaladas estas zonas a nivel mundial más afectadas por el arsénico. Y la llanura chaco-pampeana es considerada como la región más extensa del mundo con esta problemática. En particular en Santiago, el hidroarsenicismo, que es la enfermedad que ocurre cuando uno consume aguas con arsénico, se ha constituido como una enfermedad endémica que afecta principalmente a los pobladores del ejido rural de nuestra provincia. Y aquí, si pueden observar estas fotografías, son algunas de las lesiones típicas que da lugar el hidroarsenicismo. ¿Por qué afecta principalmente a las poblaciones rurales? Porque en nuestra provincia el acceso al agua potable en estas poblaciones tiene lugar a través de pozos que los pobladores realizan en sus hogares, son perforaciones subterráneas que llegan hasta acuíferos que son pocos profundos, que son los que más contaminación en arsénico tienen. Aquí tienen un mapa de Argentina en donde no es información perfectamente actualizada, pero nos permite identificar la importancia de esta problemática. Los puntitos rojos representan las zonas donde la cantidad de arsénico es superior a la recomendada tanto por la Organización Mundial para la Salud como por nuestro Código Alimentario. Entonces, es muy importante para nosotros, insisto, no solamente en nuestra provincia a nivel nacional, sino también a nivel mundial, encontrar una forma de detectar el arsénico. Tradicionalmente, la detección de arsénico se ha llevado a cabo mediante equipos de este tipo. Esto es un espectrómetro de masas. Pueden dimensionar el tamaño que tiene el equipo, es bastante grande. Es costoso no solamente para adquirirlo, también para manejarlo, para el funcionamiento, para mantenerlo. Y la problemática de arsénico, principalmente en Santiago, la dinámica que tiene este problema, requiere que las detecciones de arsénico se lleven a cabo in situ, es decir, en el lugar. Entonces se nos presenta un desafío: trasladar la tecnología para medir el arsénico in situ, en el lugar donde está el agua contaminada. En este sentido, la electroquímica nos provee de ciertos dispositivos y de técnicas que dan lugar a equipos más pequeños que podrían ser portables, y con la ayuda de la nanotecnología es posible conseguir la detección de arsénico. ¿Cómo colabora la nanotecnología en la detección de arsénico? En este caso, desarrollamos en nuestro laboratorio unos sensores que son electrodos. Los electrodos permiten detectar el arsénico a través de una medida de corriente. Nosotros trabajamos con electroquímica. Una reacción química genera electrones, esos electrones se cuantifican, dan lugar a una corriente eléctrica, y esa corriente nos permite relacionar la cantidad de arsénico que está presente. Pero para poder detectar el arsénico necesitamos de la nanotecnología. Nosotros en el laboratorio sintetizamos unas nanopartículas de oro. En la figura A tienen la solución antes de la síntesis, aquí está una sal de oro. La concentración es muy pequeña, por eso parece prácticamente incolora la solución. Una vez que se forman las nanopartículas, si pueden ver aquí,
adquiere la solución un color rojizo. Eso es típico de nanopartículas de oro que son esféricas y que tienen un tamaño comprendido entre los 10 y 20 nanómetros. Esas nanopartículas se van a depositar sobre los electrodos que nos van a permitir detectar el arsénico. En este caso, los electrodos son en forma de un chip. Nosotros colocamos un polímero y sobre ese polímero las nanopartículas. Si se fijan, ahí tienen una ampliación de lo que sería la superficie. Hagan de cuenta que ese polímero es como una plasticola, como un pegamento para las nanopartículas. Modificamos entonces los electrodos que vamos a utilizar en esta técnica electroquímica con nanopartículas de oro. Bien, ¿cómo es que las nanopartículas nos ayudan a detectar el arsénico? En el esquema que tienen aquí a la derecha tienen un electrodo. Esta es la superficie del electrodo, tiene el polímero y tiene la reacción del arsénico. Insisto, se generan electrones. Esos electrones, a través de este dispositivo electroquímico, se amplifican en una corriente y a través de una corriente, como les decía, detecto el arsénico. Cuando nosotros no tenemos las nanopartículas, la corriente, esto es la corriente en función al potencial. Independientemente de eso, miremos el valor de la corriente. Si no hay nanopartículas, obtengo esta señal de corriente. Cuando aparecen las nanopartículas, aumenta la cantidad de electrones que se transfieren para una misma cantidad de arsénico y aumenta la corriente. En términos analíticos de esta técnica que nos permite analizar el arsénico, nosotros decimos que las nanopartículas tienen un efecto electrocatalítico y mejoran la sensibilidad de la medida. Concretamente, ¿qué significa? Que para una misma cantidad de arsénico, yo voy a tener una mayor corriente. Puedo medir muy poca cantidad de arsénico y tener una corriente significativa. Puedo detectar el arsénico por muy poca que sea la cantidad. Entonces, a través del uso de estas nanopartículas de oro, nosotros podemos cuantificar el arsénico en cantidades que están en el orden de las partes por millón. Muy, muy poquito, nosotros lo podemos detectar con el uso de técnicas electroquímicas y la utilización de nanopartículas de oro en la superficie de los electrodos. En nuestro laboratorio, concretamente, nosotros estamos desarrollando, esos son los electrodos, y sobre esta superficie, sobre este puntito negro que ven aquí, nosotros hacemos la modificación superficial, colocamos las nanopartículas, y miren lo interesante de lo pequeño del dispositivo. Logramos la portabilidad, podemos llevar este dispositivo a diversas zonas de difícil acceso y directamente hacer la detección de arsénico en el lugar, in situ, como les comentaba al comienzo, que necesitamos nosotros en nuestra provincia por la dinámica que tiene la problemática. Y aún más allá de que sean portables, no sé si alcanzan a ver la pequeña cantidad de agua que nosotros necesitamos para hacer la medida. O sea, hemos logrado la portabilidad y una cantidad de muestra muy pequeña, lo cual es óptimo para este tipo de determinaciones. Otro de los problemas asociados a la contaminación del ambiente en nuestra provincia está constituido por la contaminación por derrames de vinaza. La vinaza es un subproducto líquido que se genera durante la producción de etanol a partir de azúcares, de almidones o de celulosa. Este subproducto líquido, la vinaza, está constituida por una gran cantidad de compuestos que son tóxicos, entre ellos, por ejemplo, los polifenoles. Como le sacan oxígeno al agua, limitan la cantidad de oxígeno disponible y en las zonas de derrame hay una gran mortandad de peces. Más allá de la contaminación que se provoca, del olor nauseabundo que se genera por los derrames y la descomposición de toda esta materia orgánica. Es muy importante para nosotros detectar esos derrames de vinaza. Como les decía, la vinaza está constituida por un conjunto de compuestos orgánicos. Entre esos compuestos están los fenoles y los polifenoles.
Entonces, si nosotros pudiésemos detectar también in situ los fenoles o polifenoles, tendríamos una herramienta para poder encontrar zonas donde se ha derramado vinaza y tratar de manera como corresponde el agua, ¿no? Ante esos derrames. En este caso, también vamos a usar electrodos y los vamos a modificar. Pero los vamos a modificar de una manera particular, utilizando un elemento de reconocimiento. Vamos a usar una enzima. Las enzimas forman parte de los compuestos orgánicos, son biomoléculas y tienen una característica muy importante. Son capaces de reaccionar, de identificar un determinado compuesto. ¿Mm? Por ejemplo, si uno tiene una enzima que es glucosa oxidasa, la glucosa oxidasa detecta y reacciona con glucosa. En este caso, la enzima en cuestión que nos interesa se denomina peroxidasa de rábano y puede reaccionar con polifenoles. De ahí nuestro interés, porque insisto, si detectamos polifenoles podríamos identificar zonas de derrame. Esta peroxidasa de rábano es una enzima que se extrae de las raíces del rábano picante. Yo les voy a mostrar aquí una serie de reacciones. No vamos a entrar en la dificultad ni en entender las reacciones, solamente que entender que la enzima reacciona con los polifenoles y aparecen los electrones. Si aparecen electrones en la reacción química, nosotros podemos hacer un sensor que mide esos electrones. La clave es, o nuestro interés, ¿cuál va a ser? Poder colocar la enzima esta sobre la superficie de un electrodo. Ahí viene el desafío para el cual la nanotecnología nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda la nanotecnología? Este tipo de sensores, en particular, se denominan biosensores, porque aparece la biomolécula. Y es clave la inmovilización de la molécula, de la enzima, en la superficie del electrodo. Es la etapa clave en el desarrollo de un sensor. ¿Cómo conseguimos inmovilizarla y que no pierda toda la actividad biológica que tiene? Porque es la actividad que nos interesa. Cuando digo actividad biológica me refiero a la capacidad de reaccionar y de encontrar, de detectar esos polifenoles. Bien, en este caso utilizamos unas nanopartículas, que son unas nanopartículas de arcilla, son nanopartículas minerales, tienen una forma de disco y además de tener tamaño nanométrico, tienen una característica muy interesante. En las caras tienen cargas negativas y en los bordes tienen cargas positivas. Entonces, bajo determinadas condiciones de formación de un gel, preparamos una solución nosotros con características determinadas, logramos la interacción de la cara con el borde. El borde interacciona con una cara. ¿Por qué? Porque tienen cargas opuestas y las cargas opuestas se atraen. Entonces, este tipo particular de nanopartículas da lugar a lo que se conoce como una estructura de castillo de naipes. Así como se imaginan un castillo de naipes, así interaccionan estas láminas de la bonita. Y fíjense algo interesante, nos deja espacios. ¿Mm? Espacios donde nosotros podríamos inmovilizar algunas moléculas. Las características de este nanomaterial es que forma películas que son muy estables sobre la superficie de los electrodos. Entonces, fíjense, les estoy dando pistas. Películas estables sobre superficies de electrodos y genera ciertos huequitos. Y sí, efectivamente, sobre la superficie de esos electrodos, nosotros podemos depositar las nanopartículas de arcilla, formar ese castillito de naipes e inmovilizar a la vía molécula. Entonces, tenemos la enzima inmovilizada sobre la superficie de un electrodo, es una enzima que puede reaccionar con polifenoles, se van a generar electrones en esa reacción, voy a medir los electrones y a través de una corriente voy a conseguir detectar los polifenoles. Esas corrientes
dependiendo cuánto, la magnitud de la corriente, me va a indicar cuánto de polifenoles hay en la solución. Insisto, logramos la inmovilización de la enzima, de la biomolécula, utilizando nanopartículas minerales. Bueno, todos estos trabajos que les he contado se llevan a cabo en nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio es sobre electroquímica de sistemas nanoestructurados. Ahí tienen una foto de quienes lo integramos, somos todas chicas. Quien les habla, Verónica Pasanini, como les decía, soy investigadora adjunta en el CONICET, y está Virginia, Fátima y Florencia, que son becarias doctorales también del CONICET. Y nuestro laboratorio forma parte del Instituto de Bionanotecnología del NOA, es un instituto de doble dependencia, CONICET UNCE. Bueno, muchas gracias por su atención.